Nosotros vamos a hablar de... A ver cómo funciona, no tengo las gafas puestas. Pues túnel ferroviario con dovelas, ¿eh? Ya veis que es un tema de infraestructuras. Cova es arquitecto y yo soy ingeniero industrial. Estamos haciendo pues un proyecto de un tema de ferroviario, ¿no? Puro de ingeniero de caminos, ¿no? Que es un poco cómo integramos esto dentro del mundo Dynamo y dentro del mundo de Revit, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objeto del proyecto? El proyecto era un túnel ferroviario de 2 tubos, 3 kilómetros, un pozo de ataque, bueno, una boquilla de ataque, otro de salida, un tubo principal que tenía los dos viales de sentido y otro túnel de egreso de emergencia que tenía uno de ellos, bueno, el de emergencia era para emergencia y para servicio. Cada 700 metros se había que conectar las tuberías de servicio con la principal. Y bueno, partíamos ya de un proyecto que es un proyecto de trazado. En proyectos de infraestructuras ya viene el proyecto de trazado hecho. Normalmente es como si fuera un proyecto básico, un anteproyecto, un proyecto avanzado de trazado que se aprueba en otros organismos, etc. Y lo que teníamos que hacer en este proyecto era elevarlo a constructivo. Teníamos que calcular las estructuras que estaban predimensionadas, teníamos que calcularlas, modelarlas y luego pues meter más documentación, más documentación en el proyecto. Entonces, los requerimientos del cliente, cuando se acabó el concurso, pues era que querían hacerlo en un entorno BIM, ¿no? Una redacción del BEP y luego teníamos que modelar obras subterráneas, estructuras y túneles y servicios afectados. Obras subterráneas básicamente eran los túneles, estructura que ya comentará Cova, y de los servicios afectados también hicimos unos cuantos modelitos y cosas en Dynamo a partir de AutoCAD, importando AutoCAD, pero no vamos a hablar en esta presentación porque no nos da tiempo. Tenemos 50 y tantas diapositivas y creo que luego, si queréis, os comentamos a un chascarrillo que alguno ya lo conoce, Generación de planos, no todos, evidentemente, porque todo lo que son los planos de armaduras, etcétera, pues en Revit pues es una locura. Además, cuando hay otros software que ya lo sacan perfectamente y lo que tenemos que es enlazarlos. Que ya os enseñaremos un poco cómo es el workflow que hicimos en este proyecto de infraestructuras, que se puede extrapolar a otros proyectos como carreteros, etcétera. Secuencia 4D, no hicimos un síncrono ni nada de esto, hicimos simplemente una especie como de macro planificación, macro obras elementales con Navis, una cosa muy sencillito. Básicamente era para enseñar a los políticos, a los grandes clientes, etcétera. Y luego, esto sí, una gestión documental en la nube que nos pidieron. Usamos esta plataforma, la Autodesk 360 Doc, porque es una cosa muy sencillita, es muy fácil de usar, no es ni mucho menos un ProjectWise ni un Aconex, pero para andar por casa, la verdad que está bastante bien. Está en desarrollo, no sé si lo conocéis alguno, lo usáis. Le queda mucho todavía por trabajar, pero bueno, va cogiendo poco a poco. Vale, datos de partida. Bueno, nosotros partimos de un proyecto ya de trazado. Generalmente así como trabajamos con infraestructuras. Los ingenieros de caminos ya nos dan un proyecto de trazado. En su momento tierras, taludes, desmontes, terraplenes y las estructuras. En este caso teníamos que modelar lo que son las estructuras, túneles y servicios afectados. Esto es un pantallazo de Istran. Está aquí el perfil longitudinal, transversal y ya ves que hace una especie como de premodelado de nuestro túnel. Esto es si alguien conoce Istran, pues esto. Istran es un programa de modelado horizontal, de proyectos de obra lineal. No sé si estuvisteis en el BIM 360, que estuvo Istran ahí haciendo una ponencia. Alfredo, que es el programador principal, decía que y defendía, y es cierto, que el Istran en sí es un BIM. En sí. O sea, es como si fuera un Revit, pero en obra lineal. Pero hay que hacerlo entender con obras, con proyectos de modelado vertical, como es el Revit, ¿no? Bueno, pues este típico pantallazo que tenemos plantas, perfiles longitudinales, y esta es la dovela. Esto es un anillo. Entonces, en este caso, para que entendáis un poco, luego lo va a comentar luego Cova, tenemos un sistema de túnel que tiene un primer avance en avance y destroza, y a continuación va con tuneladora. Entonces, la tuneladora va colocando anillos. El anillo, en este caso concreto, se componía de 6 dovelas más. Este anillo son 6 dovelas más una dovela K, que es la que cierra. Entonces, se va colocando el anillo, se coloca la tuneladora, se apoya y empuja, y coloca, y va haciendo así en lo que es. Entonces, teníamos que modelar eso. El Revit, Istran, para que os hagáis una idea, a ver si. Un anillo es como si cogéis un tubo de papel higiénico
y lo cortáis así un trocito en pico de flauta. Entonces, con ese trocito, con ese papel higiénico, se hace un túnel de 3 kilómetros. Lo que se va haciendo es, se coloca el primer tubo, se gira en una posición, se coloca el segundo, se va girando y más o menos va continuando y se va aproximando lo máximo posible a esa alineación en planta y en alzado. Aquí, esto lo hacemos con Istran, no lo hacemos con Revit. Podríamos haber hecho una macro impresionante, pero ¿para qué lo vamos a hacer si ya lo hace Istran? Lo que hacemos es, lo manejamos, bueno, lo hacen los camineros en Istran, y lo que hacemos es sacamos la desviación horizontal y vertical. Lo leemos desde estos Excel. Y buscamos la posición de la dovela y de todo el resto de las dovelas. Toda esa información, vía Excel, que nos escupe Istran, lo metemos en Dynamo. O sea, y el flujo de trabajo, y con esto termino de paso a Cova, es como siempre. Cogemos Istran, sacamos Excel, y leemos las dovelas, el posicionamiento, el desvío, datos, IFC. Con IFC lo que hacemos es sacamos algunos modelos de Istran. Por ejemplo, las traviesas. También sacamos lo que son los raíles. Eso no lo modelamos. Podríamos modelarlo, podríamos hacerlo nativo, pero en nuestro caso lo importábamos directamente. Y luego TXT, que son los puntos res, que nos dan la geometría en alzado y planta. Civil 3D también usamos para modelar terreno, porque con Revit el terreno, dicen que en la 19 yo no lo he usado, ha mejorado, pero a nosotros nos ha sido, vamos, casi imposible. Luego explicaré cómo lo hacemos, pasamos por SAT, todo esto lo leemos en Dynamo, modelamos en Revit, y también hay mucho de Revit que directamente desde Istran y desde Civil alimentamos en Revit. Y en Revit, tablas de planificación, planos, Navis, y todo esto lo subimos a la nube, ¿no? Lo más importante de esto es leer aquí, leer Istran, ¿no? Y sobre todo, lo que va a contar ahora Cova es leer la geometría del eje. No leer una secuencia de puntos X y Z, azimut, pendiente, ancho, peralte, sino leer la geometría. Porque tú con la geometría le dices, quiero saber dónde estoy en un PK determinado, y te calcula la clotoide. Bueno, si es una clotoide te calcula el punto, la X, la Y. Lo importante es leer la geometría, y esa es la máxima experiencia, lo bueno que hemos cogido de este modelo y de todos en general de infraestructura, ¿no? Y ahora le paso a Cova, que va a hablar más de lo que es la técnico de sonido. Estos son de pega, ¿no? Y alguno... No, en el pantalón. Sí, aquí mismo. Sí. Bueno, te va poniendo aquí el técnico de sonido. En general, esto se puede extrapolar a cualquier proyecto de infraestructura lineal, carreteras, etcétera. Lo que es el movimiento de tierras no modelamos nunca nosotros, siempre se hacen estructuras. ¿Cuál es este? A ver, vale. Bueno, pues para hacer la generación, o sea, para generar todo el trazado del túnel, como ha dicho Gorka, se componía de anillos. Entonces esos anillos, lo que nos planteamos es pues cómo hacer esa familia para generarla y que se adaptase lo máximo posible al trazado. Entonces os voy a explicar con un esquemita por qué llegamos a la elaboración de la familia de 6 puntos que hemos llamado. Entonces, si los anillos tenían una extrusión de 1,8 metros, entonces esos anillos se tenían que ir desarrollando a lo largo de todo el trazado. Entonces, si hubiésemos hecho la familia de un punto extrusionándolo, al final generaría puntos donde los anillos no se llegarían a tocar y puntos donde se solaparían. Entonces, esto nos llevó a generar al final como una serie de planos, ¿no? Que serían 3 puntos de entrada y 3 puntos de salida, generando así que entre las dos piezas del anillo se hiciese como una especie de loft al final y se adaptase al trazado. Entonces al final lo que conseguimos es que los 3 puntos de salida de un anillo coincidiesen con los 3 puntos de salida de entrada del siguiente, consiguiendo pues al final que hiciese el recorrido del trazado, que sería esta familia de anillo. Entonces partíamos siempre de un perfil de entrada y uno de salida, porque la clave, que es la pieza que ha contado
que coloreábamos en rojo, ¿no? Que era la de cierre, el ángulo de apertura era distinto en el ángulo de entrada y salida. Entonces generábamos 2 perfiles, lo cual lo anidábamos en una familia adaptativa también de 6 puntos, y esto lo generábamos con las 6 dovelas más la clave, o sea, 7 familias, y las anidábamos en la familia que llamábamos de anillo. Entonces, para toda la generación subterránea lo hemos dividido como en 3 partes, que es lo que es propiamente los túneles, ¿no? Que sería la galería de servicio y el túnel, la solera y avance y destroza, que son las partes de entrada y de salida. Entonces, todo el trazado lo dividíamos en 3 volúmenes para intentar mejorar lo que era la gestión de los archivos y también para la optimización y la visualización en Dynamo. De tal manera que poníamos el origen de Revit en el origen de los volúmenes, y entonces así la visualización era más cómoda en Dynamo. Entonces, a través de esta definición generábamos todos los anillos del trazado, y entonces voy a contar un poco los 3 datos fundamentales que se tenían que introducir, que además nos generaban como otra serie de información fundamental. Los 3 primeros datos serían como los que se diferenciaban por volúmenes, sin embargo la otra sería igual en todos los volúmenes. Entonces, los primeros nodos lo que hacíamos era meter la información, como decía Gorka, de Istram, que sacábamos los TXT, los res en alzado y planta, para intentar leer la geometría, nunca puntos, como ha dicho. Entonces, a través de estos nodos lo que hacíamos era leer los res, que los leíamos a través de Python. El siguiente sería la lectura que hemos visto antes del Excel, que también se sacaba de Istram, lo cual nos hacía leer los parámetros de giro de la dovela, de posición de la K y de ángulo de giro. Y el siguiente nodo importante era la ubicación, el inicio del volumen que estamos generando, porque gracias a eso generábamos los 6 puntos que hemos hablado antes para la introducción del anillo en el modelo a través de Dynamo. Hemos hablado de la generación, o sea, el Dynamo que usábamos para las familias de 6 puntos. Sin embargo, la solera, que es lo que vemos ahí, lo hicimos de otra manera. Era un perfil 2D que se introducía en el origen del volumen, el cual lo que hacíamos a través de esta rutina era ubicarlo cada X metros. Nosotros lo pusimos cada metro para intentar que el modelo se generase fácilmente y que no pesase demasiado, y a través de eso pues lo que hacía era como una especie de loft entre todos los perfiles. Y entonces lo que hicimos como trozos, partes, para intentar simular un poco la ejecución, ¿no? del hormigonado. Lo podíamos haber hecho, he puesto una imagen de cómo podría haber quedado todo el trazado de la solera de ese volumen en concreto continuo, pero bueno, nosotros lo dividimos. La misma rutina de los 6 puntos se usó para hacer todo el tema del avance destroza de la entrada y salida del túnel. Tenemos ahí el paraguas de micropilotes, las cerchas, lo que es el anillo de avance y destroza, que pasaba a ser de 1,80 el pase a 1 metro, y todo eso se hizo con las mismas rutinas que hemos visto antes. Entonces, junto con todo lo que he contado de la generación de anillos, teníamos otra serie de elementos singulares, y estos 3 en particular también se usó esta herramienta para su ubicación. Tenemos otros que se han hecho de otra manera, entonces bueno, solo hemos contado estos. Entonces, el primero sería la estructura, que era el soterramiento de una avenida. Entonces, partiendo del eje principal del trazado, lo que conseguíamos a través de Dynamo era generar los otros 2 ejes para ubicar esas familias de los diferentes elementos que tenía esta estructura. Se ubicaron de 2 maneras. La primera que queríamos contaros era la misma que anteriormente. Se ubicaron basándose en una familia adaptativa de 6 puntos.
Y la segunda, que aquí ya esta es una rutina nueva, que era a través de la ubicación únicamente de un punto. Pero claro, si tú ubicabas, o sea, metías la familia ahí, lo que necesitabas era que te diese el giro para que cogiese al final el dibujo, ¿no?, del trazado. Entonces, gracias a la inserción del parámetro del azimut, conseguíamos que esas familias se fuesen girando siguiendo la línea del trazado. Y este es el emboquille, que es lo que le toca a Gorka contar. Técnico sonido. Bueno, los emboquilles es la entrada y la salida, ¿no? Voy a hablar solamente, en este caso particular, de la entrada, pero la salida era algo similar, ¿no? Ahí podéis ver el emboquille, el primer tramo, que es el avance y destroza, que estaba todo balonado, y luego ya veis el túnel con los dos tubos. Y ¿esto tiene láser? No sé. Se le ha gastado la pila. Ah, vale. Bueno, y aquí están las interconexiones de galería, ¿no? Entonces se trataba de modelar esto. Entonces, como siempre, partíamos de Istran. En Istran lo que hicimos fue, a través del land XML, leímos el eje, y lo importamos a Civil 3D. En Civil 3D hicimos el eje, y con los parámetros que nos dio Geotecnia y los de estructura, pues hicimos este modelo con Civil 3D. Se podía haber hecho también en Istran, igual, podríamos haber tenido esto, pero ¿por qué lo hacíamos con Civil? ¿Y por qué también desarrollamos esto? ¿Y qué es lo que nos permitió trabajar mucho más a gusto? Que no trabajamos con Istran. Istran es un programa que es potentísimo. Yo creo que es uno de los mejores programas que hay de trazado lineal en el mundo. Es español, está hecho ahí en Bodra, son gallegos, son de asturianos. Pero claro, por lo menos en nuestra empresa, yo creo que en general en muchas empresas lo usan poca gente. Lo usan los trazadistas, lo usan los ingenieros de caminos, y no es tan fácil o tan esto de usar como puede ser, por ejemplo, un Civil, básicamente, o incluso un Revit, ¿no? Entonces, si tratamos de independizarnos y con unos pequeños nodos de Dynamo podemos esto, pues es lo que hicimos, independizarnos. Y esto nos permitía ser independientes a la gente de carreteras. No tengo nada contra los ingenieros de caminos, ni mucho menos. Bueno, entonces, lo que queríamos era llegar a esta situación, que era, cogíamos del Civil 3D, hacíamos el modelado y hacíamos un SAT. El SAT lo hacíamos con un espesor, o sea, sacamos un volumen de lo que es la superficie, un espesor hipotético de 1 metro. Y esto lo insertábamos en Revit y leíamos la geometría en Dynamo, en una familia adaptativa. ¿Por qué lo leíamos en una familia adaptativa? Porque en esa familia adaptativa éramos capaces de generar la parte exterior de un túnel y del auxiliar. Y entonces lo que hacíamos era una rutinita, una booleana, que le hacíamos, oye, réstame a este SAT, a este volumen, me restan las booleanas. Entonces, con unas operaciones muy sencillitas, lo que éramos capaces era generar ese terreno. Y le podíamos dar parámetros, y luego, como se podía generar una familia modélica, éramos capaces de darles parámetros de acabado, etc., ¿no? Y ese era el workflow que tuvimos del terreno, ¿no? Era tratar de conseguir esto. Haber hecho estos huecos directamente desde programas de trazado lineal como el Istran o el Civil, se podía haber hecho, pero nos parecía mucho más complicado. Con unas rutinitas de Dynamo realmente es muy sencillito. Sacar un SAT, leer la geometría, hacer unas booleanas y lo volvíamos a importar. Y luego nos quedan ya las siguientes singularidades, que son las galerías conexiones, que son estas que le paso la palabra a Koba, que esto fue un trabajo bastante potente, ¿no? Vale, pues, a ver. Como ha dicho Gorka, teníamos 6 galerías de conexión que conectaban el túnel principal con la galería de servicios, las cuales, como veis en la imagen de la izquierda, aparte de tener que generar lo que era el agujero entre ellos, pues también tuvimos que correr varios dynamos para la ubicación de
de los bulones, tanto de la galería de servicio como el túnel y la galería de conexión. Pero bueno, lo que vamos a contar fue los 4 pasos que, más o menos, que tuvimos que hacer para la generación de los agujeros en esas galerías. Entonces, con esta rutina, lo que hacíamos era volver a generar esos 6 puntos para la familia adaptativa, y lo que hacíamos era simplemente correr tramos de galería de conexión y de túnel, pero los que se viesen afectados por la galería de conexión perpendicular que conectase los dos, ¿no? Entonces, a través de esa rutina corríamos esos pequeños anillos. A través de esta lo que hacíamos era la perpendicular entre ellas, y luego, una vez que generábamos eso, teníamos que dividir el archivo en 2, de tal manera que generásemos el siguiente paso se tenía que hacer solo de la parte de la galería de conexión con la galería de servicio, o del túnel con la galería de conexión. En este caso, bueno, escogí la de la galería de servicio, que esta es justo la conexión vehicular, que era la más grande. Y entonces el siguiente paso era generar el modelo genérico de estas dovelas que se hicieron a través de esta pequeña rutina. Y el último paso era, a través de los volúmenes interiores de las piezas que hemos visto antes, generar filtrar al principio por nombre. También introducíamos distintos parámetros que filtrábamos a través de ellos, y lo que hacíamos era generar una resta, ¿no?, entre los volúmenes interiores y el volumen exterior, y nos generaba esta especie, pues, sí, de pieza de anclaje que luego metíamos en el modelo con las mismas coordenadas. Vale, entonces... uy, no, esto lo contaste. Bueno, esto ya termina, ¿eh? Sí. Bueno, Sí, ponte al lado. Vale. sí. Espérate, quito esto. Bueno, el modelo Espera. No pasa nada. Cógelo con la mano y ya está. No, hombre, que no pasa nada. No pasa nada. Esto lo hicimos, tuvimos que hacer un modelo específico para las secciones transversales, ya pensando ya en la generación de planos. Esto lo hicimos por 2 razones fundamentales. La primera es por el terreno. El terreno en Revit no le gusta, no funciona, no está pensado para terreno. Tampoco está pensado para lo lineal, pero bueno, a través de Dynamo se puede trabajar, como ha dicho Francho. Y luego, además, curiosamente en las obras, las obras de infraestructuras, o sea, el corte, la sección, no es perpendicular al eje, sino es perpendicular al plano al plano este. Entonces, claro, si tú cortas un tubo, te sale una elipse, no te sale un círculo. Entonces, y eso, todos los programas de trazado te dibujan un círculo, no te dibujan una elipse. Pues entonces había que hacer eso, porque queríamos sacar los perfiles transversales. Además, si cortamos en este sentido, nos sale una elipse en Revit y es tonta, porque no podemos acotar, no pilla ninguna extremidad. Entonces teníamos que decirle que en cualquier sección, oye, cógete una cota, una nota, etc. Entonces tuvimos que hacer una trampilla y hacer un modelo específico para poder sacar perfiles transversales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El modelo hicimos desde Civil, como el eje no nos cambia. El eje es una cosa que no se cambia, porque ya está aprobado. Yo puedo sacar la proyección del eje contra el terreno, en este caso este era. Y luego sacamos cada 20 metros, porque es un pica cada 20 metros, una sección transversal, por ejemplo, de 40 metros, 60, 80 metros de longitud. Esto lo hicimos en Civil. Se podía haber hecho también en Instran, y leíamos el AutoCAD. ¿Por qué no lo hicimos en Revit? Porque podíamos haber importado el terreno en Revit, y haber importado el terreno en Revit y haberlo sacado con la intersección con Revit. Si tú importas un terreno en Revit, Revit vuelve a triangular, y la triangulación el motor de triangulación de Revit es malísimo. Es un desastre. Te destroza tu taquimétrico. Podríamos haber leído también un IFC o haber leído la geometría, y podríamos haberle dicho a Dynamo que nos leyera, que nos cogiera un punto y nos hiciera la proyección contra la Polymesh. Pero el tiempo computacional era enorme. Poníamos al ordenador a funcionar y bueno, nos fuimos a tomar un café, incluso a comer, y era terrible. Entonces vimos que era muchísimo tiempo para sacar
pues unos resultados que nunca iban a variar, porque el eje no cambia. Y el pk0 del eje es siempre el mismo. Entonces lo haces una vez y se acabó. Eso es lo que hicimos. Fuimos en AutoCAD, lo leímos en AutoCAD y lo que hicimos fue leerlo. Y lo que hicimos fue hacer tanto el longitudinal como los transversales del terreno, hacerlos nativos, como líneas de modelo. Y teníamos un modelo que era esto. Esto es el AutoCAD y esto ya son nativo de Revit. Son líneas de modelo en 3D, que ya puedes pinchar, tienes información, etcétera, ¿no? Entonces, el siguiente punto fue empezar a sacar información tanto de la geometría como del terreno. Queríamos saber, en un punto determinado del eje, cuál era la cota del terreno, para los perfiles que luego os va a enseñar COBA, que es los típicos perfiles transversales de carreteras y túneles. Entonces, lo que hicimos fue, sobre cada punto, generamos un plano, lo alineamos con el azimut y era completamente vertical, no cogía la pendiente del túnel, porque si no hubiera sido así, esto era vertical, ¿no? Y entonces aquí era la intersección de un plano con una línea, y eso es inmediato. Y enseguida nos daba un punto, ¡pac!, este punto. Entonces ya teníamos ese punto, y en ese punto podíamos leer la cota. Entonces lo que se nos ocurrió para poder, la verdad es que nos lo chivaron, pero para hacer esto es generar una familia puntero. Esta familia puntero es una familia que tanto en el eje como en el terreno lo poníamos de color verde y aquí lo poníamos de color rojo, le añadíamos información. La cota, la azimut, la rasante, la cota roja, cualquier tipo de información le podías añadir aquí. Le damos al terreno y le damos a esto. Entonces con una serie de rutinas muy sencillitas de Dynamo, leíamos la cota, le dábamos el parámetro y podíamos ir añadiendo información a esos punteros. Entonces, todo estaba lleno de punteros, todo lo que es el trazado horizontal y el suyo el mismo en el terreno. Bueno, ya tenemos lo que es el eje y tenemos el terreno. El problema está ahora en preparar el modelo para poder meter las vistas. Aquí tenéis un ejemplito. Esto que se ve que tan chiquitina es lo que hemos leído del terreno, el puntero, y esto lo hemos leído de la geometría. Entonces, esto es una familia 2D que está insertado en este modelo. Cogíamos una familia 2D, la insertamos en ese modelo y lo giramos con el azimut. Pero no le dábamos pendiente. Simplemente lo metíamos y le giramos en azimut. Que en realidad no es así, sino que en realidad tiene que tener la pendiente. En ferrocarriles la pendiente es 2 por 1000, 3 por 1000, pero algunas carreteras pues puede llegar a 5 o 6, depende de los eventos. Pero tiene que estar perpendicular. Entonces, con esto lo que conseguíamos era que teníamos ya un plano en el que podíamos tener esto, que es un círculo de verdad, es una familia 2D. Yo pongo aquí, me saca la cota, o sea, lo puedo anotar. Y luego tengo esto, que son familias genéricas, que tienen mucha información, que yo puedo pinchar y poner todo tipo de información que ya os explicará cómo hacerlo. Pero teníamos un problema más, que es esta gran altura. En algunos puntos era hasta 150 metros, podía ser, o por ahí. Más también. Bueno, 300. 300. Entonces, claro, teníamos el problema que en estos tramuitos de aquí, para luego meter esto en una sección transversal, en una vista, el crop view no nos daba. Esto se nos iba arriba del todo, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer una pequeña rutinita, que lo que hacíamos era, leíamos la cota de este puntero, y si esa cota era menor que una distancia, cogíamos esa línea y la bajábamos. Y le metíamos además una especie como de una familia, que es esta que se pone como para cortar, ¿no?, para poder hacer las vistas, ¿no? Estas eran las familias que son azimut, parámetros, etc. Bueno, esto es un poco un poco el modelo este mentiroso, que es un modelo que no sirve más que para poder sacar de él perfiles transversales. Modelo que se ha generado a partir de toda la información que hemos tenido. Nos hubiera encantado hacerlo ya a partir con el terreno de Revit, con lo que es la estructura, pero no podíamos, porque entre que el túnel tiene su pendiente y esto tenía que estar perfectamente horizontal, ¿no? Y ahí veis el truco este, que ahí es donde dice como que eran los 300, no me acuerdo que eran 300 metros, que esto teníamos que coger esos modelos, chopearlos y bajarlos abajo
para que todos estuviesen a esa cota, ¿no? Y con esto preparábamos ya una rutina. Esto es lo que os decía. Este es el puntero, este es el otro modelo puntero que tiene toda información. Y claro, toda esta familia 2D también tenía que, además de insertarse en ese punto y coger el giro del azimut, giraba en ese punto y decía, bueno, tú eres el anillo número 236, como el anillo. Tenía la información, giraba la dovela, que era la que le había leído del Istran, y se la ponía en su posición. La dovela acá siempre la representamos en color rojo, para que se vea cuál es la posición. La acá puede tener 12 posiciones, se me olvidó antes comentarlo. 12 posibles posiciones podría tener. Bueno, y con esto ya lo que habíamos generado es el modelo, como para empezar ahora, empezar a hacer, que es el segundo paso, que es, bueno, ya tenemos todo modelado. Ahora hay que sacar la chicha, hay que sacar planos y todo lo que es la información para presentar el proyecto. Ya no hay más cambios, ¿eh? Vale. Pues ya teníamos, como ha contado Gorka, todas las líneas de modelo generadas en el modelo 3D. Y ahora lo que teníamos que hacer eran las secciones por esas líneas, por decir así, que además se vería ya la familia que hemos también introducido 2D. Y aparte, ya que habíamos metido ese puntero 3D con la información, lo que queríamos era sacar esa información y que se viesen las secciones, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, a través de esta otra rutina, generar secciones por los PKs supuestamente enteros. Lo que hacíamos era generarlos un poquito antes de ese PK para asegurarnos de que se viese esa línea modelo 3D, el puntero y la familia 2D. Le dábamos una mínima profundidad y nos generaba automáticamente, como se ve aquí, todas las secciones, que eran creo que unas 160 o algo así, con un simple clic. El siguiente paso era etiquetar los punteros de esas vistas. Entonces, con esta otra rutina lo que hacíamos era seleccionar esas secciones, leer el puntero, ¿no?, de modelo genérico y etiquetarlo. Entonces, las etiquetas eran distintas en el puntero de terreno y en el puntero del eje, y lo que hacíamos era seguir un poco los planos que teníamos ya del proyecto básico del metro, ¿no? Entonces nos hicimos unas etiquetas nuevas donde leyese los parámetros que tenían esos punteros. Entonces generamos la etiqueta de terreno, la etiqueta de eje, para así generar una sección completa que nos diese toda la información de esa sección. Entonces aquí hemos puesto un poco más en grande la información que íbamos leyendo, que era, por ejemplo, el azimut que tenía en ese PK concreto, la cota superior de terreno, la Z, que era la cota de carril. Lo que pasa es que nosotros nos quedábamos solo teníamos que modelar lo que era la plataforma, que de hecho el título es eso, ¿no?, plataforma de ferrocarril. No teníamos que modelar nada de traviesas ni nada más. Entonces, bueno, esa era la cota de carril, el anillo al que pertenecía esta sección, o sea, qué número de anillo, y la posición de la K, que efectivamente, como ha dicho Gorka, en función del giro de esa clave tenías una posición que podías llegar a ser en el túnel teníamos hasta 12 posiciones. Pero todo eso, lo interesante es que lo leía a través de ese puntero que tenía pues estos, no sé cuántos son, 9 parámetros o los que sea, y entonces al darle el etiquetado automático nos ponía esa etiqueta y rellenaba todos los parámetros de las 160 secciones a la vez. Este era el PK al que pertenecía la sección. Y luego ya entramos en la generación documental, la generación de los planos. Como bien ha comentado, no tuvimos que entregar todos los planos, que hay planos que, como por ejemplo, yo creo que los más importantes, los de trazado, que nunca se harían en Revit, que ya tiene su propio programa, ¿no?
el Istram, pero hay otros, por ejemplo, justo los de la sección, que es esta otra Dynamo, que lo que hicimos era, con todas las 160 secciones que teníamos, crear otra rutina que nos metiese esas dos vistas en planos, y a la vez esos planos les dábamos a través, como ha comentado el compañero, a través de un Excel le dábamos el nombre del plano, ¿no? Y metíamos esas dos vistas de sección en los planos. Es verdad que podíamos haber hecho, como bien sabe Julio, como un formateo, ¿no?, de estas vistas, y a lo mejor en lugar de meter dos, pues calcular cuántas vistas entran en el plano y demás, pero eso ya era demasiada programación y la verdad es que nos quedamos en este punto, que tampoco está mal. Y entonces lo que hicimos es automatizar y que, como ha comentado Gorka, la crop view, lo que nos cuidábamos es que no pasase de pues, la medida más o menos que se ve ahí, porque si pasa, el Dynamo no funciona. O sea, si no tienes la vista, se pasa de las dimensiones del tamaño del plano, esta definición no funciona. Entonces por eso nos cuidamos bien de cuidar esa línea de sección y duplicar punteros para asegurarnos de que toda la generación era automática y lo hacía bien. Entonces bueno, ahí son los parámetros que leía a través y que luego rellenaba, y este por ejemplo es una muestra del plano que pues lo mismo, creábamos una cartela del proyecto que leía automáticamente pues, de parámetros del proyecto y demás, y luego aparte las vistas con los parámetros que he contado y el icono ese de la sección corte. Y luego, por ejemplo, en planta también automatizamos la generación de vistas según las scope boxes, y además pues, la introducción de un único plano de planta en los planos de planta. Bueno, le dábamos también una serie de plantillas de visualización para generar del mismo trazado, que había 6 planos, pues a lo mejor uno se coloreaba de una manera, otro se contaba de otro, pues a través de plantillas pues lo que hacíamos era generar esos planos automáticamente con esas plantillas dadas, ¿no? Y luego, por último, un poco la coordinación de elementos y de 4D. Como ha contado Gorka, tampoco fue, o sea, lo hicimos a través de Navis, pero un poco más nos sirvió para coordinar todos los modelos y para, sobre todo, de cara al cliente, que es lo que al final teníamos que dar un Navis. Entonces, este, por ejemplo, es la vista Navis de la parte inicial del túnel, donde se ve que efectivamente había bastante desnivel o sea, que el túnel en la parte central pues tenía 300-400 metros de altura, de profundidad más bien. Y bueno, esta era hemos puesto aquí un trocito del vídeo que hicimos para enseñar un poco el recorrido interior del túnel. Este vídeo, la introducción de datos, nos sirvió mucho dos parámetros que le dimos a las familias, que era un parámetro que llamamos ID y otro de localización, que sirvió para hacer una hoja Excel con macros y asociarlo un poco al timeline de Navis. Entonces, bueno, todo lo que se iba generando, pues al final lo automatizábamos con una macro de Excel. Y esta es la parte de la estación, bueno, que en la otra parte, en el final del túnel, iba a ir una estación de metro, y el soterramiento de la avenida que hemos visto antes, y esto es un poco el vídeo de la posible fase constructiva, ¿no?, de ese soterramiento. Ahí también se ven todos los servicios afectados, que bueno, son, a fin de cuentas, como las instalaciones, ¿no?, que se verían afectadas por la generación de esta nueva estación y del metro. Y ya está. Muchas gracias.